El día del aborto, la doctora me preguntó: ¿por qué no quieres a este bebé? Me divorcio. No quiero tenerlo. Cuñada, ¿mi hermano lo sabe? No lo sabe. Y no tiene que saberlo. Más de 5 meses. Ya tiene manos y pies. No es una cirugía menor. ¿Estás segura? Estoy segura. Cuñada. Doctora Herrera, ahora eres mi doctora, no mi cuñada. Ya firmé todo y sellé el consentimiento. Pasado mañana a las 8. En ayunas. Trae a alguien. Bien. Cuñada. Mi hermano lleva 3 años contigo. Él sí siente algo por ti. 3 años. He estado casada con los Herrera por 1095 días. La frase que más me ha dicho es: tengo una cena hoy. No volveré. no lo sé. ¿Qué clase de sentimientos son esos? Esta noche acompáñame a una cena. Vístete formal. Nunca me pregunta dónde estoy, ni cómo me siento. En 3 años, solo me llama por 2 cosas. 1, avisar. Y 2, ordenar. ¿Me escuchaste? Bien. Esta es la última vez que le digo que sí. Señora, el señor le envió este vestido. Queda perfecto. Seguro lo eligió el asistente de Javier. Su asistente sabe mi talla mejor que él. Menos mal que no se nota. En 2 días este secreto ya no existirá. Estás embarazada. Rápido. Te espero abajo. Que descanse si está embarazada. Él se preocupa por sus empleados. Ah, Mateo. ¿Ya volviste al país? Juntémonos. Se preocupa por sus amigos. El balance llegó a 78. Las nuevas ganancias vienen de un ingreso único por inversiones en acciones. Se preocupa por las acciones, por los informes financieros, por las nuevas licitaciones. En 40 minutos de viaje, 4 o 5 llamadas y no dijo ni una palabra sobre mí. 对后本塔连杜鲁看哈别尔这ra a sus 32 años ya está la lista de los chicos y es el empresario más joven de la lista. Detrás de él, el clan Herrera es la mejor familia de negocios local, con casi 10.000 millones de euros. Y yo, Valeria Torres, su esposa en nombre para todos. No tiene ningún respaldo. Ni siquiera tiene estudios. Se casó con un rico, por suerte. Es una mujer común. El señor Herrera está muy cerca de ella. Así es. Ellas no saben que no es intimidad. Es posesión de un amo. Es un aviso a otros hombres de que no se acerquen a mí. Javi, ¿cuánto tiempo? Cami, volviste. En 3 años es la primera vez que lo veo levantarse a recibir a alguien.
Volví la semana pasada. Quería contactarte antes, pero temía interrumpir tu trabajo. Usted debe ser su esposa. Javi me habla mucho de usted. Javi también me habla mucho de ti. El primer amor de Javier. Su amiga de la infancia. 5 años en el extranjero. La talentosa ejecutiva recién llegada. Señorita Ríos, hola. Solo llámeme Cami. Entre nosotras no hay que ser tan formales. Siéntese. Un placer, señorita Ríos. Cami no aguanta el alcohol. Yo beberé esta copa. Estos detalles tan atentos, en 3 años, nunca me los ha hecho. En cada cena, sentada a su lado, parezco un adorno invisible. Qué pena me da la señora Herrera. Su esposo, frente a ella, coquetea con otra. Se puso verde. ¡Qué pena! Se casó con un hombre millonario. ¿No le basta el dinero? No digas eso. ¿Con qué volvió Camila? La esposa de los Herrera será reemplazada. Es porque no tiene talento. Es que no es nadie. No soy nadie. Qué buen comentario. Ya es hora de terminar. ¿Por qué te fuiste temprano anoche? Me sentía mal. Si te sientes mal, no tomes frío. En 3 años es lo más tierno que me ha dicho. Pero lo dijo solo porque... Javi, trátala bien desde ahora. Ella sostiene la familia sola. No es nada fácil. Actúa, pero no importa. Ya no necesito esta farsa. Lau, ¿estás libre? Vale, al fin lo decidiste. Prepárame un acuerdo de divorcio. ¿Cómo repartirás los bienes? Nada. Vale. No te preocupes por el poder de los Herrera. Ahora soy una abogada de élite. Estoy segura de ganar este caso. Los bienes de los Herrera, no quiero ni un centavo. Coches, casas, acciones, ahorros. Renuncio a todo. Solo quiero el divorcio. Vale, ¿estás loca? Llevas tantos años casada. Al menos mereces algo por tu esfuerzo. Quiero un divorcio limpio. Si no pido ni un céntimo, no tendrá excusa para demorarlo. ¿Qué pasó? Nada. Solo no quiero seguir así. Por cierto, tu estudio tiene muchos grandes proyectos ahora. Y hay mucho dinero en la cuenta. ¿Quieres que separemos tus bienes? Ya lo hice. Parece que lo pensaste mucho. No mucho. 3 años. Desde el primer día que entré a los Herrera sabía que no pertenecía a ese lugar, pero me quedé a fuerza 3 años, porque creí que me notaría. Ahora al fin admito que nunca lo hará. Ya volviste. Cami vino de visita. La dejé cenar. Dile a doña Rosa que prepare 2 platos más. Mi suegra me pide que le diga a la empleada que prepare comida para otra mujer. Hace 3 años me habría dolido escuchar esto por primera vez. Ahora, no más. Bien. Cuñada, con comer algo simple basta. No se molesten. No está provocando, ni menospreciando. En su mirada hay una certeza de ser la dueña de esta casa.
En 3 años no tengo mucho. Cuando me casé solo traje 2 maletas. Y al irme, no me llevaré nada más. ¿Qué estás haciendo? Empacando. ¿Empacando qué? Me divorciaré de Javi. ¿Qué dijiste? ¿Divorcio? Dilo otra vez. Me divorciaré de Javier Herrera. Valeria Torres, llevas 3 años en la familia Herrera, comiendo de nosotros, viviendo de nosotros, ¿y ahora te vas así como así? No me llevaré nada de la familia Herrera. ¿Crees que puedes venir y irte cuando quieras? Entonces quiere decir que me tengo que ir. Mamá, ¿qué pasa? Me llama a mi suegra, mamá. Por 3 años Isabel Mendoza nunca la corrigió. Cuñada, ¿qué haces? Señorita Ríos, este lugar será tuyo desde ahora. Valeria Torres, si te atreves a salir de esta casa hoy, no vuelvas nunca más. No volveré. Valeria, ¿dónde estás? Afueras. Regresa. Javier, ya te dije que quiero el divorcio. ¿Por qué te pones de mal humor otra vez? ¿Por lo de anoche? No es un capricho. El acuerdo lo dice todo. Renuncio a todos mis bienes. Solo firma. No firmo. Entonces iremos a juicio. En estos 3 años, es la primera vez que cuelgo a Javier. Compré este apartamento a escondidas de los Herrera. Este es mi verdadero hogar. Señor Herrera. ¿Dónde está Valeria? Vale, está dentro. Siéntate. Valeria, ven a casa conmigo. Ya no tengo casa. Eres la señora Herrera. Pronto no lo seré. No quiero casa ni auto. Mi pensión, mi división de bienes. Solo firma. Y seguiremos caminos separados. No firmo. ¿Por qué? No hay por qué. Los Herrera no se divorcian. ¿Y tus padres hace más de 20 años no se divorciaron? Valeria, ¿qué es lo que quieres? Ya te dije, el divorcio. ¿Es por Camila Ríos? Javier, te crees demasiado importante. No es por nadie. Solo porque este matrimonio no tiene sentido. Valeria, 3 años. Nunca me habías dicho algo así. 3 años. Y tú nunca me has escuchado. Lo vemos luego. Lo vemos luego. Estas 4 palabras son el reflejo de nuestro matrimonio. Todo lo que me importa es lo vemos luego.
Mi cumpleaños, me dijo. Lo vemos luego. Cuando me sentía mal, me decía, me siento mal, lo vemos luego. Quería viajar y volvió a decir, Javi, vamos aquí. Lo vemos luego. Ay, está bien. Lo vemos luego. Por 3 años y nunca lo vimos. ¿Qué hizo? No firma. Si no firma, separación de 2 años. Puedes demandarlo. O si tienes otras pruebas, maltrato, infidelidad o ocultar bienes. Nunca me tocó. Nunca me golpeó. Ni siquiera me tocó. Casados 3 años, las veces que compartimos cama las cuento con una mano. La última vez fue hace 4 meses. Fue en esa ocasión que quedé embarazada. Y también fue entonces que vi sus mensajes con Camila Ríos. Javi, regreso el mes que viene. ¿Aún recuerdas lo que me prometiste? Sí. No sé qué le prometió, pero sé que ese sí vale más que todo lo que me dijo. Entonces separémonos, desde que te mudes. Te ayudaré a reunir pruebas. Bien. Hay otra cosa. La próxima semana hay una licitación internacional. El cliente es Inmobiliaria Nueva Ciudad. ¿Quieres presentarte tú misma? No hace falta. Que vaya Carlos Fuentes. Valeria Torres. Directora Torres. Jefa, ¿cuánto más te ocultarás? Me haré presente cuando sea el momento. Hace 3 años, como la huérfana Valeria Torres, me casé con los Herrera. Nadie sabe. Luminar, en esta ciudad. El estudio de diseño más misterioso, la revelación del sector, valorada en 200 millones de euros. La persona detrás de todo soy yo y nadie lo sabe. Mi madre era Rivera, de Rivera Pharma. Rivera. Vale, llegó un cliente. Pide verla. ¿Quién? Su tarjeta dice Camila Ríos. Cuñada, escuché que trabajas aquí. Vine a verte. Está bien. Un poco chica, pero acogedora. Señorita Ríos, ¿qué desea? Nada importante. Solo vine a decirte que Javi aceptó que me mude al dormitorio principal. Mamá también está feliz. Dice que al fin hay vida en casa. Entonces, felicidades. Cuñada, ¿no estás enojada? Después de todo, eres la esposa nominal de Javi. ¿Por qué estaría enojada? Tú misma lo dijiste, solo soy nominal. No me refería a eso. Señorita Ríos, ¿viniste hoy aquí solo para decirme esto? Vine a decirte que Javi no se divorciará de ti. Los Herrera no pueden permitir esa vergüenza, pero seguir en la familia Herrera no tiene sentido. Mejor sentémonos a hablar. ¿Cuánto dinero quieres para irte? Rosa, despídela. Valeria Torres. Señorita Ríos, parece que se equivoca en algo. No me están echando. Me voy por mi cuenta. La diferencia es que no quiero ni 0,01 euros de los Herrera. Te arrepentirás. Solo me arrepiento de una cosa. ¿Qué? Casarme con los Herrera. Tú. Vale. Su expresión era aterradora. El mayor socio de Inmobiliaria Nueva Ciudad es el Grupo Herrera. Si logramos este proyecto, la relación comercial entre Luminar y Herrera será más profunda. Pero, ¿y si me retiro ahora? Aún no es el momento. Hay que jugar paso a paso. Y voltear las cartas una por una. No hay prisa. Cuñada, ¿aún harás la cirugía mañana? Necesito confirmar. Como siempre, mañana, todo
comenzará mañana. Vale. Estoy bien. Cirugía menor. Vamos. Cuñada, no dormí nada anoche. No es asunto tuyo. No le dije a mi hermano, pero siento que este bebé... Mariana, eres una buena doctora. Solo haz tu trabajo. Ya casi son 5 meses. Si lo dejara, en unos meses sería un bebé completo. Pero el padre de este bebé no me ama. Un placer, señorita Ríos. Camino aguanta el alcohol. Yo beberé esta copa. Mi niña ha cambiado mucho. Está cada vez más hermosa. Gracias, mamá. Tu abuela llama a otra mujer hija. No quiero que nazcas para vivir en una familia sin amor. ¿Qué cirugía te hicieron? La enfermera me dijo que debes descansar al menos un mes. Cirugía menor. Valeria Torres. ¿Estabas embarazada? ¿Abortaste? El bebé de Javier ya no está. ¡Tú! Laura. No preguntes. Cuando vuelva, te ayudaré a consolidar las pruebas de separación. Mejor divorciarse pronto. Sí. Vale. Descansa bien. Ya me voy. Mi mamá dice que te llevaste todo. Acepto. No pudo esperar ni 3 días a que me fuera, y no pudo esperar a que Camila se mudara. Hasta envió un mensaje para avisarme, como dándome una última muestra de respeto. Bloquearlo deja rastro. Borrarlo es limpiar de verdad. Abuelo. Me divorcié. Vale. Abuelo. Qué bueno que volviste. Qué bueno que volviste. Ven, siéntate. ¿Acaso ese mocoso de Javier Herrera te volvió a tratar mal? No fue mi decisión. Siempre fuiste terca. Igual a tu mamá. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? No, abuelo. Lo manejo yo. Hija, escúchame. Regresa a casa. La puerta de los Rivera siempre estará abierta para ti. Sé que no quieres usar el nombre de los Rivera. Te respeto. Pero si alguien te hace daño, tú. Abuelo. Lo sé. Mi abuelo, don Ricardo Rivera, fundador de Rivera Pharma, es un multimillonario. Mi madre era su única hija. Mi madre se casó con mi padre hace 20 años y cortó lazos con los Rivera.
Luego mi padre tuvo un accidente y mi madre también falleció. Me quedé sola. Mi abuelo me buscó 10 años. Finalmente, cuando estaba en la universidad, me encontró. Quería darme todo lo de los Rivera. Lo rechacé. Quería ser independiente. Por eso usé el nombre de Valeria Torres por 26 años. Estudié en la universidad, fundé el estudio Luminar y me casé con los Herrera. Nadie sabía quién era. Incluso Javier. Él creía que se había casado con una chica común y corriente que podía tratar como quisiera. Pero no sabe que la que él llama su esposa sin importancia ha diseñado más proyectos que los contratos que él ha firmado. Y mucho menos sabe que el valor de Herrera duplicarse en 3 años es en gran parte porque el estudio Luminar abrió el camino en secreto. Pero ya no importa. No necesito que lo sepa. Solo quiero que firme. Niña, cuídate mucho. Los Rivera siempre serán tuyos. Vale, es del Grupo Herrera. Invitan al director de nuestra empresa para la cena de mañana de la nueva vicepresidenta. Lleva menos de un mes de vuelta y ya es vicepresidenta. El regalo de bienvenida de Javier es muy generoso. A la cena de mañana, ve tú. Jefa, el Grupo Herrera exige que el director asista en persona. Dile que estoy de viaje. Bien, pero hay un rumor en la industria. Alguien investiga la identidad real de la fundadora de Luminar. ¿Quién investiga? No lo sé. El rumor surgió del Grupo Herrera. Mantén un ojo. Sí. Grupo Herrera. ¿Quién me investiga? ¿Camila Ríos o Javier Herrera? Me he escondido bien por 3 años. Los registros de Luminar están bien cifrados. El representante es Carlos Fuentes. Aunque lo descubran, ¿y qué? Yo, Valeria Torres, nunca temí la luz. Interesante. ¿Qué pasa? Adivina quién vino a la reunión hoy. ¿Quién? Camila Ríos, como vicepresidenta de Herrera, asistió en persona a la reunión. Y en la reunión hizo una petición. Dijo que para garantizar la transparencia, quiere que el estudio Luminar y su verdadero director asistan en persona a la próxima reunión. ¿La razón? Dijo que hay rumores en la industria sobre el estudio Luminar, dudando de la identidad de su fundadora. Como socio, Herrera tiene derecho a saberlo. Me está obligando a aparecer. ¿Qué harás? ¿Dejar que te obligue? Vale. Laura, ayúdame a investigar lo que Camila Ríos hizo en el extranjero antes de volver. ¿Tiene que ver con el divorcio? Tiene que ver con todo. Pasa. Jefa, ya tengo lo que me pidió. Dime. En los últimos 3 años, de los grandes proyectos del Grupo Herrera, más del 60% del diseño externo, directa o indirectamente, fue al estudio Luminar. Los costos de diseño de estos proyectos suman casi 200 millones de euros. En las finanzas internas de Herrera, estos 200 millones de euros se marcaron como gastos de terceros y nadie los vinculó con su identidad real. O sea, Herrera solo sabe que trabajan con un estudio de élite, pero no saben que la dueña del estudio es la esposa de su jefe. Sí, exacto. Pero ahora, Camila Ríos investiga esto. Si llega a usted, hará un escándalo. ¿Usted no se preocupa? Carlos. Sí. Dime, si el estudio Luminar cancela ahora toda la colaboración con Herrera, ¿qué pasaría con ellos? No moriría pronto, pero le dolería. El trato con Inmobiliaria Nueva Ciudad seguro caería, y los próximos complejos comerciales tendrían que buscar otro diseñador. Como mínimo, el volumen de negocios de Herrera caería entre el 20 y el 30%. ¿Y las acciones? Bajarían entre el 10 y el 15%, sin duda. No hagas nada. Espera mi señal. Bien. En 3 años, en nombre del estudio Luminar, por el Grupo Herrera, me he sacrificado en silencio. Los mejores diseños, las mejores ofertas
y entregas eficientes. No fue por Herrera, sino por Javier. Creí que dándole lo mejor de mí algún día me vería. Pero él solo ve la sonrisa de Camila, su té y su vestido blanco. Esta cuenta no la cobraré, pero desde hoy, el estudio Luminar no dará más sangre Herrera. Lo que puedo dar, también puedo quitar. ¡Qué lugar tan pequeño! ¿Qué hace aquí? Hoy vine a preguntarte algo. ¿De verdad estás segura de divorciarte de Javi? Sí. ¿Estás segura? Totalmente segura. Valeria Torres, te lo advierto. Acepté que Javi se casara contigo solo por respeto a la abuela. Ahora que ella ya no está, seré muy clara. En esta tarjeta hay 3 millones de euros. Toma el dinero. Firma el acuerdo de confidencialidad y con la familia Herrera no tendrás más relación. ¿3 millones de euros? ¿Cree que mis 3 años valen 3 millones de euros? El acuerdo de divorcio dice claramente que no quiero ni 0,01 euros de los Herrera. Entonces, ¿qué quieres? Firma. ¿No quieres nada? Valeria Torres, confiesa. ¿Tienes a otro? Esta pregunta debería preguntársela a su hijo. ¿Qué quieres decir? ¿Cuántos días lleva Camila en la casa Herrera? 5 días. ¿O 6? ¿Quién le dejó mudarse? Camila es una invitada. Una invitada en la habitación principal. Estos 3 millones de euros, tómelos. Si Javier Herrera firma el acuerdo de divorcio, no pediré nada. Pero si no firma... ¿Y qué? Lo demandaré. ¿Te atreves? Claro que me atrevo. ¿Cree que, si los medios preguntan por qué la señora joven se divorcia, será usted la avergonzada o será yo? Valeria Torres, no te hagas la difícil. Quítate. Vale. La señora Herrera tiene mal genio. Estoy bien. Ya averigüé sobre Camila. Tienes que verlo. Te veo en un rato. Camila en esos 5 años en el extranjero no estudió nada. Compró su maestría. Mientras estuvo allá, se afilió a un estudio de diseño. Aparentaba ser diseñadora, pero en realidad no tiene ningún trabajo. Estos 3 premios. El primero es del trabajo de tu antiguo equipo. El segundo es de Estudio Luminar, una propuesta de hace 2 años. Tomó tu diseño, cambió colores y tipografía y puso su nombre. El tercero es aún más absurdo. Es de hace 3 años, cuando aún no te casaste con los Herrera. Un diseño conceptual que hiciste, y lo publicó en una revista de diseño poco conocida. Me copió mis trabajos 3 veces. Y con ese currículum perfecto, volvió al país para ser vicepresidenta del Grupo Herrera. No solo quiere robarme a mi esposo, también quiere robar mi talento. ¿La cadena de pruebas es completa? Completa. Archivos originales, timestamps y registros de publicación. Todo coincide. Guárdalos. ¿Cuándo piensas usarlos? Esperaré a que ella salte sola. Vale. Tu calma me asusta. Calma. No es calma. Es que en 3 años, todo lo que aguanté, al fin, tiene salida. Señora Torres, Departamento Administrativo Herrera. La señora Mendoza la invita mañana a las 3 a una cena familiar en la casa Herrera. ¿Cena familiar? Ya me mudé. ¿Aún me invitan a la cena? Entendido.
Seguro es una trampa. Te acompaño. No, iré sola. ¿Segura? Segura. Algunas cuentas, ya que quieren saldarlas en casa, mejor arreglarlo de una vez. Llegó la señorita Torres. Todos la esperan adentro. Señorita Torres, ¿ya no me llamas la señora joven? Ya llegó. Siéntate. Valeria, escuché que quieres divorciarte de Javi. ¿Qué pasó exactamente? En una relación es normal pelear. Mira lo bien que está Javi. Paula. Te llamé hoy para una cosa. Javi no quiere divorciarse. Y tú sí quieres. Así que hoy, ante la familia, dejaremos las cosas claras. Valeria, llevas 3 años en la familia. ¿Cómo te hemos tratado? Comida, ropa y todo lo mejor. ¿Y aún quieres divorciarte? ¿Ya les dijiste? ¿Dije qué? Que Camila se mudó a nuestra habitación. ¿Qué? ¿Qué significa? ¿No están aún divorciados? ¿Cómo esto? Camila Ríos se mudó al dormitorio principal. Se mudó el mismo día que me fui. Aún no terminaba de empacar y su equipaje ya había llegado. No es así. Yo solo estoy en la habitación de invitados. La habitación está en el este del 2º piso. Tu maquillaje está en el lavabo del dormitorio principal del 3er piso. Y tu ropa está en el vestidor principal. Doña Lucía puede testificar. Yo no sé nada. Esto no tiene que ver con el divorcio. Cami, solo se aloja. Mamá, hoy me invitó solo para que frente a todos renunciara al divorcio. Entonces le pregunto, ¿quiere que viva con Camila Ríos o que me quite del medio para dejarlos juntos? Valeria, sal conmigo. No saldré. Lo que tengas que decir, dilo frente a todos. En 3 años debe ser la primera vez que ve esta expresión en mi rostro. No es sumisión, ni resignación, ni ternura, sino una calma y una determinación inquebrantable. Javier, si sigues demorando el divorcio, mañana iré a la corte. Tú, ya preparé la demanda. La causa es la ruptura. Las pruebas incluyen el registro de separación, la intervención de un tercero. Señorita Ríos, su nombre aparecerá claramente en la demanda. ¡Valeria! No te atrevas. Prefieres la mala. Me dijo eso la última vez. Ahora viene la mala. ¿La bebé o no? Solo les daré 3 días para pensarlo. En 3 días, si Javier aún no firma el acuerdo de divorcio, el 4º día temprano, la demanda irá directo a la corte. Valeria, esta mañana entregué tu solicitud de divorcio en el juzgado. Gracias. Pero prepárate mentalmente. El rumor se difundió a las 12. No fui yo. Hay gente de los Herrera en el juzgado. Lo sabía. Sorpresa, el divorcio del CEO de Herrera inestabiliza el mercado. Las acciones de Grupo Herrera hoy cayeron un 2%. A las 2, las acciones de Grupo Herrera cayeron un 2%, porque algunos inversores vieron el rumor en redes. El mercado teme 2 cosas: disputas internas y escándalos personales del jefe. Retírala. Firma. Valeria Torres, ¿me estás amenazando? Javier Herrera, sigo el proceso legal. Tengo derecho a demandar. Es mi derecho legal. No es una amenaza. ¿Sabes lo que estás haciendo? Las acciones de Herrera cayeron hoy. Eso es tu problema. Tú, Javier Herrera, en 3 años me hiciste esperar con 1000 después. Ahora ya no espero. Puedes firmar y ser limpio, o seguir demorándolo.
A ver cuánto más caen las acciones de Herrera por el juicio y la opinión pública. Cambiaste. No cambié. Ya no finjo. Javi, mamá me pidió traerte comida. Entiendo. Bien. Te veo cuando termine la reunión. No es que haya cambiado, solo ya no finjo. Cansado. Sal. Ya no finge. Sí. Así era antes del matrimonio. Abogado Fabián, el divorcio de Valeria Torres. Por cualquier medio, hazlo durar. Este divorcio no lo conseguirá. Jefa, ¿recibiste el correo de Inmobiliaria Nueva Ciudad? ¡Ganamos la licitación! 80 millones de euros por diseño. Grupo Herrera, como socio de Inmobiliaria Nueva Ciudad, por los próximos 3 años, todos los diseños de proyectos inmobiliarios pasarán por la aprobación de nuestro estudio. Ya lo vi. No lo viste. Al ver tu propuesta, los directivos de Inmobiliaria Nueva Ciudad se quedaron boquiabiertos. Aprobó al instante. No hay que cambiar nada. También me pidieron preguntarte si a la cumbre de la industria de la próxima semana podrás asistir en persona. Quieren conocer a la directora de diseño. Bien. Hay algo más. Camila Ríos me miró fijamente en la reunión hoy y preguntó por Luminar después. Parece convencida de que Luminar se acercó a Javier Herrera para conseguir recursos de Herrera. Busca saber qué mujer hay detrás. Lástima. Tiene todo al revés. Exacto. 3 años. Es obvio que Herrera depende de nuestros precios bajos para que ella mantenga su puesto de subdirectora. Y ella cree que nosotros le sacamos provecho a Herrera. Valeria, Javier busca un mediador para el divorcio. Mañana tienes que ir al juzgado. Señora Torres, el señor Herrera propone llegar a un acuerdo, retirar la demanda y restaurar el matrimonio. El señor Herrera acepta las siguientes concesiones. Primero, la señorita Ríos se mudará de la residencia Herrera de inmediato. Segundo, el señor Herrera en un mes organizará un viaje en pareja. ¿Un viaje en pareja? Le pedí por 3 años. Siempre decía después. Ahora que nos divorciamos, por fin se da la vuelta. Mi cliente no acepta el acuerdo. Su decisión de divorcio no cambiará. El señor Herrera es muy sincero esta vez. Esta es la señora Torres. La misma noche que se mudó de la residencia Herrera, otra persona ocupó el dormitorio principal. Esto lo proporcionó la administración, registros de entrada y capturas de cámaras. ¿Por qué no me lo dijo antes? Además, estos son los registros médicos de la señora Torres durante su matrimonio. En resumen, mi cliente insiste en el divorcio. Por favor, en 15 días dé una respuesta formal. ¿Qué registros médicos? No es asunto tuyo. Aún no estamos divorciados. Como tu esposo, tengo derecho a saber la salud de mi esposa. Ya es tarde. Ven a casa esta noche. Tengo que preguntarte algo. ¿Por qué no sacaste los registros médicos? Sobre el bebé. Tú y Mariana lo saben. Pero Javier no. Al menos quería que no en esta mesa de mediación fría se enterara de su existencia. No supo que su esposa estaba embarazada, ni que tuvo un aborto. ¿Qué esposo tan frío tendría que ser para hacer eso? Para mí, el bebé es la mejor baza. Puede destruir a Javier ante la opinión pública. No es una baza. ¿Qué? Ese bebé no es una baza. Solo quiero un divorcio limpio. No usaré al bebé por mi libertad, ni un secreto por condiciones. Entiendo. Si no firma, entonces esperaré. La ley dice que tras 2 años separados se otorga el divorcio. Puedo esperar. ¿Y tú? ¿Cómo te recuperas? Casi me recupero. Valeria, siempre me dices que casi estás bien. ¿Cómo estás de verdad? Tengo hambre. Invítame. Vamos, al restaurante de la esquina. Invito yo.
Señora Torres, soy periodista de revista Diseño Urbano, Enrique Morales. Estamos preparando un reportaje sobre el estudio Luminar. Queremos que la fundadora hable con nosotros. ¿Podría ponerse en contacto? ¿Cómo me encontró? Alguien nos dio una pista. Dijo que tal vez usted conozca la identidad real de la fundadora. Si la fundadora de Luminar acepta darse a conocer, estamos dispuestos a pagar 1 millón de euros por la exclusiva. No conozco a ninguna fundadora del estudio Luminar. Se equivocaron de persona. ¿Qué pasa? Un periodista investiga el estudio Luminar. ¿Quién filtró la información? Adivina. Camila Ríos. Falló en la licitación. No sabe nada de Luminar y usa la prensa para presionar. Quiere obligarte a salir. Deja que se jacte unos días. Valeria, ¿qué estás esperando? Estoy esperando el momento perfecto. Pero no esperaba que el momento llegara tan pronto. BIOS. Surgen dudas. Sugieren que Luminar copió a la diseñadora internacional Camila Ríos. Jefa, en Internet dicen que copiamos. ¿Debemos publicar un comunicado? No, déjalos hablar. Pero... ¿Confías en mí? Sí. Entonces espera. El currículum de Camila en el extranjero es casi todo falso. El estudio internacional donde trabajaba, Estudio Aurora, ya cerró el año pasado, pero descubrí que el representante legal, Miguel Zamora, fue empleado del presidente de Grupo Herrera. La inversión internacional depende del director ejecutivo. Sí, no hay datos de él. Pero aparte de Javier, nadie tiene ese permiso. O sea que Javier en el extranjero creó una empresa fantasma para darle prestigio a Camila, para que con obras falsas y un currículum falso volviera a ser subdirectora. Resulta que hace 3 años, el día en que me casé con él, ya estaba preparando el camino para otra mujer. Tengo más cartas, pero aún no es momento de jugar. Señor Herrera, sobre el estudio Luminar y la disputa de derechos con la señora Ríos, ¿qué opina? El estudio Luminar es socio de largo plazo de Herrera. Sobre los derechos de autor, confío en que la verdad hablará. Dicen que la fundadora del estudio Luminar no quiere revelar su identidad. ¿Cree que es normal? En los negocios, cada quien tiene su elección, pero la transparencia y la honestidad son la base de la cooperación. Personalmente, creo que al entrar en el ámbito público, merece la supervisión del público. Las obras de la subdirectora Ríos tienen orígenes legales. Grupo Herrera se reserva el derecho de demandar por difamación. Comunicado de prensa, firmado por el director ejecutivo, Javier Herrera. Quiere respaldar a Camila. Cree que la fundadora de Luminar se esconde por miedo, pero no sabe que la que se esconde es su esposa, que por él oculta su identidad. Jefa, ¿viste la entrevista de Javier Herrera? Por un lado nos paga poco para que trabajemos para él, y por otro, sus gente nos arruina. Calma. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Dijiste que Inmobiliaria Nueva Ciudad organizará un foro de la industria y quieren conocer a la diseñadora. Sí, la próxima semana. ¿De qué tema? Diseño original y protección de la propiedad intelectual. Perfecto. A don Manuel Zamora de Inmobiliaria Nueva Ciudad. En el foro de la próxima semana, la fundadora de Estudio Luminar asistirá en persona y dará la charla principal. ¿La jefa de Luminar por fin se hará presente? ¡Qué bien! Reservaré el salón más grande. Todos los de la industria vendrán. Director Zamora, tengo un favor que pedir. Dígame. En la lista de invitados, por favor incluya al presidente de Grupo Herrera, Javier Herrera, y a la subdirectora Camila Ríos. Sin problema. Grupo Herrera ya está en nuestra lista de socios. Gracias. Fin de mes. En 10 días. Revelaré todas las cartas. ¿Cómo supo que vivo aquí? ¿Acaso usó los contactos de los Herrera? ¿Entras? ¿Has vivido aquí siempre? Sí. ¿Cuánto tiempo? Más de lo que imaginas. Hoy vine... no para hablar del divorcio. Entonces, ¿de qué? Mariana me lo contó todo. Estabas embarazada. 5 meses. Aborto. Ella te operó.
¿Por qué no me lo dijiste? Ese era mi hijo. ¿De qué me habría servido decirte? Ese era mi hijo. Sí, y también era mío. ¿Con qué derecho decides sola? Javier, cuando supe que estaba embarazada esa noche, ¿dónde estabas? En la fiesta de bienvenida de Camila, bebiendo hasta las 2 o 3 de la mañana. Cuando fui al hospital para el chequeo, ¿qué estabas haciendo? Estabas en la empresa, en una reunión privada con Camila. El día que decidí abortar, ¿qué dijiste? Dijiste que tenías una cena y no volverías. Fui sola al chequeo y escuché el latido sola. Decidí abortar sola y me acosté sola en la fría mesa de cirugía. De principio a fin, no estabas. Pero si no me lo decías, ¿cómo iba a estar? Si no te decía, no estabas. Y si te decía, estarías. 3 años. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces me escuchaste? ¿Sabías que me enfermé? ¿Sabías que no dormía? ¿Cuántas noches esperé en el sofá hasta dormirme? ¿Lo sabías? Valeria. 3 años. Es la primera vez que me llames así. En 3 años, siempre me llamó Valeria Torres, mi nombre completo, con esa distancia y superioridad. Y el nombre de Valeria me lo dice por primera vez hoy. No es por mí, es por el bebé. Javier, lo que te duele es el bebé, no a mí. Vete. Valeria. Últimamente he pensado mucho en nuestro pasado. ¿Acaso no extrañas ni un poco con nuestros viejos buenos recuerdos? ¿De nuestro pasado quedan buenos recuerdos? Antes de casarnos, a tus premiaciones siempre te acompañaba. Y al principio de casados, venías a la empresa a traerme tu comida. ¿Y qué más? Me acompañaste a los premios. ¿De verdad te alegraste por mí? Solo querías que todos vieran qué mujer tan brillante te casaste. Y una vez que me tenías como trofeo, ya pensabas en tu próximo trofeo. Por eso no tenías hambre con mi comida, no tenías tiempo para viajar. No importaba lo que dijera, siempre decías, lo vemos luego. Te casaste conmigo y luego olvidaste que eres mi esposo. Javier Herrera, no extrañas a mí, sino cómo ganaste la batalla por una mujer. Ahora solo odio que me fijara en ti, que me enamorara y que te fuera tan fácil conseguirme, ignorarme y maltratarme. Valeria, me equivoqué. Te ruego que me des otra oportunidad. Por favor. Hace 3 años tenías muchas oportunidades. Ahora ya no. No es debilidad. Estoy cansada. Desgastarme 3 años con alguien no se acaba de un día. Pero debo terminarlo. Porque si me acobardo ahora, lo que me espera en el futuro será un sinfín de... Lo vemos luego. ¿Y bien? Sigue queriendo divorciarse. Preguntaba por su salud. Un aborto a los 5 meses da mucho. Pues pregúntale tú misma. ¿Crees que no quiero? Antes nos llevábamos tan bien. Comíamos, íbamos de compras y charlábamos. Si no te hubieras fijado en ella y la perseguido, yo no estaría en este punto, sin atreverme a verla. ¿Qué crees que vio en mí? Llevan 3 años casados. ¿No lo sabes? Sus padres murieron jóvenes. Estos años siempre he estado sola. Cuando vino a casa ese año, le serviste un vaso de agua.
¿Solo eso? Ella dijo que verte servirle el agua le recordó a su padre sirviéndole a su madre, y entonces sintió que esta casa tenía el aroma de hogar. Pero ese amor tan simple, no supiste valorarlo. Entonces la conquistaré de nuevo. En este mundo, no hay mujer que Javier Herrera no pueda conquistar. Javi, estoy preparando mi discurso para la conferencia de mañana. ¿Puedes venir a mi casa a revisarlo? Vi que Valeria publicó. Dice que mañana irá a Inmobiliaria Nueva Ciudad. Hablamos luego. Siempre he pensado que los proyectos de Luminar son referentes del sector. Dime, ¿de verdad copiarían a una novata como Camila Ríos? ¿Quién copió a quién no lo sabemos? Ahora solo me preocupa una cosa. ¿La fundadora de Luminar aparecerá hoy? La gran figura del sector. Hoy por fin podremos verla. Siempre he esperado hablar cara a cara con esta experta. Mi trabajo tiene pruebas. Pueden confrontarme. Herrera confía en su equipo y en la capacidad y moral de la subdirectora Ríos. Si el estudio Luminar no puede probar su inocencia, pídale disculpas pronto. Lástima, los decepcionaré. Siempre he esperado hablar cara a cara con esta experta. Mi trabajo tiene pruebas. Herrera confía en su equipo y en la capacidad y moral de la subdirectora Ríos. No busques. Estoy en el camerino, en backstage. Jefa, ¿de verdad subes? A las 2 en punto. Gracias a todos. Ahora, el momento clave del foro de hoy. La fundadora de Estudio Luminar dará su primer discurso público. Aplaudan a la fundadora de Estudio Luminar en su gran entrada. ¿Cómo puede ser ella? Así que es ella. La esposa de Javier Herrera es la jefa de Luminar. Hola a todos. Soy Valeria Torres. Hola a todos. Soy Valeria Torres, fundadora de Estudio Luminar. El tema de nuestro foro hoy es la protección de la propiedad intelectual en diseño. Nada es más convincente que la experiencia personal. Hace 3 años dibujé este diseño conceptual, publicado en la revista Innovación Creativa número 47. Y esta es la obra galardonada de una diseñadora internacional, publicada en junio de 2021. Comparada con mi original, fue 1 año y 3 meses después. Cada obra del estudio Luminar tiene registro en blockchain. El tiempo no es alterable. Los datos no se falsifican. Y esta llamada Estudio Internacional Aurora, a nombre de Herrera, tuvo un capital de solo 10.000 euros. Su representante legal no tiene experiencia en diseño. Se disolvió en 2 años. Su única función fue, para una persona, falsificar un currículum perfecto. ¿Cómo pudo averiguar todo esto? No mencioné su nombre, desde el principio. No dije ni una palabra, pero todos saben de quién hablo. Para terminar, diré que el estudio Luminar tiene 5 años y ha completado 127 proyectos, con ingresos totales de 360 millones. Los archivos originales de cada obra y los certificados de copyright se subieron a la base de datos pública del foro. Cualquiera puede revisarlos en cualquier momento. Esta es la respuesta de Luminar. Gracias a todos. Señorita Ríos, según los datos de Luminar, esa empresa internacional es una farsa. Usted dijo que su obra era comprobable. ¿Cómo lo explica ahora? Usó el currículum de una empresa farsa para licitar y acusó a Luminar de plagio. ¿Fue su idea? Señor Herrera, la información de registro de esa empresa aparece a nombre de Herrera. ¿Herrera la creó para la señorita Ríos? ¿Qué relación tiene con ella? Señor Herrera dijo que confiaba en su equipo. ¿Con pruebas contundentes? ¿Aún insiste en que Luminar debe disculparse? Esa mirada nunca la había visto en él. No era ira, ni sorpresa.
sino un tardío y fatal despertar. Como si alguien le dijera que siempre tuvo un diamante único en la mano. Pero él lo trató como una canica de vidrio. Señor Herrera, a partir de este mes, el estudio Luminar cancela toda su colaboración con el Grupo Herrera. Según nuestras últimas noticias, la esposa del CEO de Herrera reveló su identidad. La fundadora de Luminar es su esposa oculta de 3 años. Señor Herrera, las acciones bajaron 4 puntos más. El Consejo lo presiona para dar una solución. Además, la asamblea de mañana... Javi, todos dicen que me vas a despedir. Lo sé. Sobre el diseño, perdí la cabeza. Te fallé. Pero lo hice solo para que me prestaras atención. En aquel entonces, si mi familia no hubiera pagado la deuda de los Herrera, no habríamos quebrado. Si mi familia no hubiera quebrado, la persona a tu lado, tu pareja ideal, debería ser yo. De niña, dije inocentemente que sería la señora Herrera. Al casarte con Valeria, no hice ningún escándalo. Al volver, no quiero arrebatarte nada, solo quiero estar cerca de ti. No me importa lo que digan los demás, pero tú también me vas a echar. Camille, te fallé. Lo de tu familia siempre lo recordé. Por eso al volver, te di un puesto de inmediato. Querías mudarte a la mansión y te dejé hacerlo, pero eso es diferente a hoy. Tu currículum es falso y tu empresa registrada en el extranjero está a nombre de Herrera. El consejo lo vio y los medios también. No es que quiera despedirte, es que tengo que actuar. Si no, mañana en el consejo no te van a despedir a ti, me van a despedir a mí. Ya lo sé. Ya no tengo nada. No tengo familia, ni amigos, ni a dónde ir. Javi, ¿podrías, por favor, no echarme de casa? Solo... No, quédate. No te mudes. Lo sabía. Javi aún siente algo por mí. Valeria, ¿de qué sirve tu éxito? A este hombre no me lo quitarás. Hola, señor. Se requiere cita con la directora Torres. Soy su esposo. Lo siento, señor. Es la regla de la directora Torres. Recientemente, Grupo Herrera publicó un comunicado en el que la vicepresidenta Camila Ríos fue despedida por falsificar su currículum. Camila copió tantos diseños de la jefa. ¿Y Javier Herrera solo la despide y ya? ¿Quién lo diría? Ese día, Javier, frente a todos los medios, dijo que confiaba en Camila e hizo que Luminar se disculpara con Herrera. Sí, la directora Torres lleva 3 años casada con él y ni siquiera se dio cuenta de que es la jefa de Luminar. Dime, ¿cómo es que un hombre es tan mal esposo? ¿Cuándo se ha preocupado por la jefa? Apuesto que ni siquiera sabe si la jefa desayunó o no. Antes, sí la descuidé mucho. Valeria, ¿aún no desayunas? Te compré algo. Gracias. Déjalo ahí. Recuerdo que antes te encantaba este lugar. Hice un desvío para comprarlo. Latte con medio azúcar. ¿No me equivoco? Los gustos cambian. Ya no me gusta esto. Dime, ¿qué quieres? ¿Podrías volver a casa conmigo? Quiero mostrarte algo. Cuando me mudé de tu casa me llevé todas mis cosas. Ahora en tu casa no me queda nada que me atrape. Vuelve conmigo. Si después de verlo sigues sin cambiar de opinión, aceptaré firmar el divorcio.
Nuestras fotos de boda. Las imprimí todas. Tomamos muchas en ese entonces. Y me preguntaste si imprimíamos unas más para colgar en casa. Y dije que lo veríamos. Ahora mira, las imprimí todas. ¿Aún recuerdas cuando tomamos esta foto? El fotógrafo te pidió acercarte a mí. Te pusiste tímida. Te sonrojaste. ¿No te gusta esta? Mira esta. Esta. Javier Herrera. Lo que tú llamas buenos recuerdos solo te gusta a ti. No son míos. Despierta. Abuelo, ¿qué hace aquí? Pasaba por aquí y vine a ver. Nada mal. De verdad, nada mal. Tienes el carácter de tu madre cuando eras joven. Abuelo, si vino hoy por la herencia del Grupo Rivera, entonces lo siento. No. Antes te presionaba a heredar el Grupo Rivera. Me preocupaba que una chica luchando afuera fuera muy duro. Ahora veo que no solo lograste un gran contrato de 80 millones de euros, sino que tienes a Inmobiliaria Nueva Ciudad como gran cliente. Tu abuelo ahora está muy tranquilo. Por cierto, Rivera Pharma, el año que viene, construirá un nuevo edificio central. Y este diseño te lo encargo a ti. ¿Qué te parece? Un trato comercial. Precio de mercado, sin descuentos. Bien. Tú decides. Vale, pasó algo. Hola, abuelo. Hola, sigan. Ya me voy. Recuerda venir a comer mañana a mediodía. Bien. El abogado de Javier me acaba de llamar. Dice que esperan que retiremos la demanda y optemos por el divorcio por mutuo acuerdo. Él vino a verme esta mañana y no parecía dispuesto a aceptar el divorcio por mutuo acuerdo. No es su idea, es del consejo. Cuando revelaste tu identidad, las acciones de Herrera cayeron un 4% ese día. Luego, la destitución de Camila fue titular y cayeron 2 puntos más. Y en estos días han seguido cayendo. El consejo ya no aguanta. Quieren que el divorcio de Javier afecte lo menos posible a la empresa. Dicen que si retiramos la demanda, la compensación será de esta cifra. Acepto el acuerdo. Pero este dinero... Creemos una fundación para ayudar a los bebés con discapacidades congénitas. Para que estos niños con el amor de sus padres crezcan bien. Pero si retiramos la demanda y Javier no acepta el acuerdo, por regla, tendremos que esperar 6 meses para volver a demandar. No se atreverá. Señor Herrera, no hablaré de Camila Ríos. ¡Qué mal juicio! ¿A alguien con currículum falso? ¿Cómo es que la ascendiste a vicepresidenta? Y tu esposa de 3 años es la fundadora del estudio Luminar. Y tú no tenías ni idea. Pasas todo el día en la oficina del presidente. ¿Dónde está tu cabeza? Las acciones han caído 2 veces en 2 días. Si seguimos así, en la ruina, terminaremos todos nosotros. El abogado Fabián y la directora Torres ya acordaron. Retira la demanda. Y opta por el divorcio por mutuo acuerdo. Hazlo oficial mañana. No me divorcio. ¿No hay forma de evitar el divorcio?
Entendido. Los datos son correctos. Si ustedes no tienen objeciones, firmen aquí. A partir de hoy, entrarán oficialmente al plazo de reflexión de 30 días. En los 30 días siguientes, deben venir en persona por el certificado. De lo contrario, se considerará que retiraron la solicitud. Valeria. Pensaba si me hubieras dicho antes sobre el estudio Luminar. ¿Acaso no habríamos llegado a este punto? ¿Me preguntaste cómo se llamaba el estudio? ¿Si estaba cansada? ¿Estresada? ¿Necesitaba ayuda? Si lo hubiera sabido. ¿Y qué? Solo me habrías mirado más. Y al llegar a casa me habrías hablado un poco. Javier, no quiero tener que ser una gran diseñadora o una mujer multimillonaria para que me quieras y me respetes. Eso no vale nada. Valeria, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Lo que me decías antes no te escuché. No vi lo que hacías. Pero ahora lo veo. Y no es porque tú seas la jefa de Luminar, sino porque por fin me di cuenta de que en estos 3 años haces mucho por mí. Y yo no te he dado nada. Valeria, de verdad no puedo vivir sin ti. ¿A quién no quieres perder? ¿A Valeria Torres o a Luminar? A ti. Siempre has sido tú. Entonces, tu puesto de director ejecutivo de Grupo Herrera, renúncialo. Ya que a alguien como Camila Ríos le diste el puesto en el Grupo Herrera de vicepresidenta, si soy tan importante para ti, renuncia por mí. Mira, nunca me has amado a mí. Valeria, faltan 30 días del plazo de reflexión. En estos 30 días, te demostraré lo que siento. Hablamos luego. Sí, abuelo, vuelvo ya a comer. Vale, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, señorita! ¿Cumpleaños? En los últimos 3 años con los Herrera, ya ni recordaba cuándo era mi cumpleaños. Vale, hoy le pedí a la cocina que preparara lo que más te gusta. ¿Ven? Don Ricardo. Andrés Jr. Andrés, te presento. Es Andrés Morales, de Capital Horizonte. Viene a verme siempre que puede. Qué casualidad que están aquí. Conócete. Hola, soy Andrés. Valeria Torres. Lo sé. Fundadora de Estudio Luminar. Excelente. Gracias. No se queden de pie. Ven, siéntense. Otra vez mirando a tu compañera. En realidad ustedes se parecen. Dejan ser un joven de buena familia y una señorita para luchar por su cuenta. Qué fuertes son por naturaleza. ¿Nos conocemos de antes? Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad Porto Azul. Soy 2 años mayor que tú. ¿También estudias arquitectura? No estudié finanzas. Pero siempre he sido muy interesado en la arquitectura. Vi tu trabajo, uno basado en el bambú. El concepto de un hotel de playa, su estructura de voladizo me dejó muy impresionado. Gracias. Así que son compañeros. Abuelo, mira, otra vez me preparaste. No, esto no lo preparé yo. No sabía que hoy era el cumpleaños de la señorita Torres. Pedí preparar un pequeño regalo. No lo supo hoy. El mes pasado, al venir con don Ricardo, al saber que se divorciaría, me pidió preparar el regalo.
Solo esperaba hoy para hacer un encuentro casual y dárselo. Gracias por su amabilidad, señor Morales. Pero este regalo es muy valioso. No puedo aceptarlo. Fue imprudente. Vengan, siéntense. Estoy bien. ¡Se quemó! ¡Rápido! De verdad estoy bien. El amor de Javier es muy barato. ¿No te gusta? Don Ricardo, despacio. ¿Mejor? Ya estoy bien. Los asuntos de la empresa, deje lo que pueda. Su salud es lo primero. Siéntese, comamos. Cierto. Abuelo tiene más de 70. Por el Grupo Rivera sigue trabajando en la primera línea. Abuelo, de la empresa, enséñame. Ya lo decidí. Haré Luminar y aprenderé del Grupo Rivera. Desde ahora, no quiero que lo soportes solo. Eso sería genial. Mañana lo organizaré. Andrés, he esperado este día. Muchas gracias. Vamos, comamos, comamos. Javi. Cami espera un hijo tuyo. Al pasar los 30 días de reflexión, ve a casarte con Cami. ¿Qué? Javi, es verdad. Espero un hijo tuyo. Imposible. Nunca te he tocado. ¿Cómo es posible que esperes un hijo mío? Javi, ¿lo olvidaste? La noche que me mudé, tú... Javi. ¿Porque llevas la ropa de Valeria? No. Eres tú. Javi, ¿qué dijiste? Dije que no somos nada. No creas que por estar embarazada puedes controlarme. La madre de mis hijos, en esta vida, solo puede ser Valeria Torres. Ya te divorciaste de Valeria. La persona que está a tu lado ahora es Cami. Cami espera un hijo de los Herrera. Este matrimonio, tienes que contraerlo. El consejo me obliga a firmar. Y tú me obligas a volver a casarme. Todos ustedes. Toman mis decisiones. ¿Alguien me preguntó si quería divorciarme? ¿Quién me preguntó con quién quiero estar? ¿Alguien de ustedes pensó en mis sentimientos? Mamá, soy tu hijo, no tu títere. Mi esposa tampoco es un juguete para ti. De Grupo Herrera, tu puesto deseo. Renúncialo. Valeria tiene razón. Solo si soy realmente independiente, podré tener una verdadera libertad. Valeria Torres. Ya te divorciaste y sigues seduciendo a Javi. No te lo dejaré fácil. Vine a decirte algo. Estoy embarazada. 3 semanas. Si calculas, fue justo cuando te fuiste y yo me mudé a la habitación.
Javier Herrera dejó que Camila se mudara a la habitación. ¿Aún estabas en el hospital? Fue el mismo día de mi aborto. Felicidades. Valeria, te aconsejo que te rindas. Ya lo dejé ir. El que no lo deja ir es él. ¡Basta! Camila, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te dio permiso de molestar a Valeria? De molestar a Valeria. Javi, ¿aún la defiendes? En mi vientre llevo a tu hijo. Somos una familia. Vete. Valeria. Esa noche bebí de más. La confundí contigo. Solo te amo a ti. Tranquila, no reconoceré a ese niño. Señor Herrera, ¿con quién pasas la noche? ¿O con quién vas a tener un hijo? No me interesa. Y no me importa. ¿Cómo que no te importa? Ya lo pensé. No me divorcio. Antes me pediste que renunciara porque pensabas que sin Grupo Herrera no era nada. Ya lo pensé. Tienes razón. En mi posición actual, cualquiera me domina. El consejo, mi madre, Camila Ríos. Cualquiera puede obligarme a hacer lo que no quiero. Ya no quiero este puesto. Quiero demostrarte que yo, Javier Herrera, aunque deje Grupo Herrera sin estos recursos, igual puedo volver a estar frente a ti. Vale. Viendo a Javier que no te deja en paz, al terminar el plazo, ¿qué hacemos si no quiere divorciarse? Tengo que pensar en algo para que me deje en paz. Hoy venimos a Grupo Rivera. ¿No es para una reunión con la dirección? ¿Qué hace Javier aquí? ¿Qué más iba a hacer? ¿A rogar perdón? Es tan loco por ti que vino a buscarte. Increíble. Quiere la inversión de Rivera. Laura, avisa a los directivos que la reunión se pospone. Además, difunde el rumor de que Rivera Pharma tiene una nueva presidenta, que es una mujer de más de 50, muy gordita, con vida privada muy caótica y que le gusta atender con mucho cariño a sus jóvenes y guapos subordinados. Una vieja. ¿Ah? ¿No actuaba como si me amara tanto y decía que quería conquistarme? Pues ahora le daré una verdadera oportunidad de conquistarme. ¿Ya se enteraron? Pasó algo grande en la empresa. Hace poco llegó una presidenta. Ay, dicen que tiene más de 50 y que se ve como una cerdita. Y eso no es todo. Dicen que le encanta estar en la oficina, guiando personalmente a los jóvenes y guapos socios. Si alguien quiere un contrato, quién sabe, le costará un ojo de la cara. De verdad, es ridículo. Señor Herrera, la señora Rivera lo espera. Bien. Adelante. Otro que se ofrece, un lindo cachorrito. Si el señor Herrera sube, temo que ni sus huesos le quedarán. Le espera un buen castigo. Señora Rivera, entro. Hola, señora Rivera. Soy Javier Herrera. En Herrera dirigí varias áreas clave. Ahora quiero dejar el consejo de Herrera y emprender solo. Traje un nuevo proyecto para pedirle su inversión. Escuché que el señor Herrera es un gran negociante. Pero ¿cómo es que a los suyos no los controla? Dejaste que Camila Ríos falsificara su currículum, plagiara y fuera vicepresidenta de Herrera. Casi arruinas al estudio Luminar. Señora Rivera, bromea. Ya destituí a esa Camila Ríos y corté todo contacto con ella. ¿Ah, sí? Pero escuché que ahora estás en un juicio de divorcio. Alguien que ni su familia ni su matrimonio sabe mantener. ¿Cómo puedo creer que manejará bien el proyecto de miles de millones de Grupo Rivera? Señora Rivera,
En este matrimonio, mi conciencia está limpia. Fue mi esposa quien siempre andaba con todo tipo de hombres de forma indecente. Hasta se casó conmigo, solo por mi dinero. ¿Qué tan ciego debí estar para fijarme en un hombre tan descarado? Grupo Rivera puede invertir. Pero primero resuelve tus asuntos personales. Espero que antes de nuestra próxima reunión, señor Herrera, legalmente sea totalmente soltero. Bien. Espero que antes de vernos de nuevo, estés totalmente soltero. ¿Por qué su voz me suena tan familiar? Olvídalo. Seguro alguien se parece a ella. Señor Herrera, conseguí el número de Andrés Morales de Horizonte Inversiones. ¿Quiere que lo llame? Bien. Conseguir la inversión de Horizonte sería lo ideal. Director Morales, Javier Herrera de Herrera trajo un proyecto. Dice que quiere hablar de negocios. Que use la licitación. No hago excepciones. Entendido. ¿A dónde va ahora? A mover un árbol. Director Morales. Un poco por aquí. ¿Así? Sí, justo aquí. Vale, llega justo a tiempo. Te cuento. Andrés, a pesar de su agenda, vino a ayudarme con la planta. Esta gran maceta de pino de la suerte pesa mucho. Ni el mayordomo la movió, pero él la cargó y se fue. No es muy fuerte. Señor Morales, si sigue regando, las raíces del pino se pudrirán. Perdón. Mira, Vale, ¿qué te parece este compañero tuyo? Yo creo que mejor alguien de confianza. Míralo, es de buena familia, muy capaz y muy educado. Es mucho mejor que ese Javier Herrera. Abuelo, aún no he salido del barro de mi último matrimonio. Hablar de esto ahora no es el momento. ¡Ay, claro que sí! No puede. Don Ricardo, hoy vine solo a mover el árbol. Y de paso, a comer algo. Sí. A comer. A comer primero. Disculpe. Director Morales, es Javier Herrera. ¿No vas a contestar? Javier Herrera últimamente busca inversiones por todas partes para separarse de Herrera. Pero tranquila, señorita Torres. A ese hombre no le invertiré. Hoy hace muy buen tiempo. El sol está muy bien. La luna está muy bien. ¿Está buscando un tema para hablar conmigo? Qué lindo. No sé qué le pasa. Perdón. Antes de venir, los chicos de la oficina dijeron que soy mayor y temían que hubiera brecha con la señorita Torres. Así que me enseñaron algunos memes. Lo que acabo de decir, no sé qué le pasa, es una forma de preocuparse. Entonces, ¿qué más aprendiste? También, no sé. Mi figura es muy esbelta, es una forma de ser humilde. Ah, y... ¿en serio o no? Significa, ¿de verdad o no?
Hace mucho que no veía a Vale reír así. ¡Rápido, a comer! Escuché que te vas a divorciar. Sí. Si necesitas algo, solo dime. Director Morales, él esta noche ha llamado varias veces. Mejor contesta, por si es algo urgente. Bien. Entonces, entra ya. No te quedes en el viento. Cuídese. Javier Herrera es alguien que valora mucho su dignidad y su decoro. Aunque quiera la inversión, es imposible que él, tras ser rechazado, sin tener vergüenza, insista así. Sí. Terminé. Jefe, ya lo veo. Voy para allá. Director Morales. Cambiar mi número por el de Javier Herrera, ese truco, fue genial. En la cena, que la señorita Torres viera la llamada de Javier fue una gran declaración de que está firmemente de su lado. Y al mismo tiempo humilló a Javier. Seguro que la señorita Torres se conmovió mucho. Es muy lista. Ahora... seguro ya lo sabe. Vamos. Tranquila, señorita Torres. A este hombre no le invertiré. Si necesita mi ayuda, solo dígame. Así que era eso. Pero Javier, con esos 3 años de frialdad y crueldad, me quitaste el valor para amar. Ahora... Ante lo que otros me ofrecen, sea sincero o falso, ni siquiera tengo el valor de intentarlo. Señor Herrera, explíquese. Contactó en secreto a Andrés Morales de Inmobiliaria Nueva Ciudad para buscar inversión y abrir su propio negocio. Sobre esto, el Consejo no recibió ningún informe. Señor Herrera, mientras ocupa el puesto de presidente de Herrera, busca una salida. Señor Herrera, está usando a Herrera como trampolín. Hace poco pasó el asunto de Camila Ríos. Las acciones aún no se recuperan. Y usted le da al Consejo este puñalazo. Señor Herrera, creo que ya está harto de su puesto. La opinión del Consejo es clara. Destituir a Javier Herrera de su puesto. Con efecto inmediato. Directores, Javi cometió un error. Como su madre, no tengo excusas. Su padre murió joven. Herrera se hizo desde cero. Cuando fundaron el negocio juntos, don Alfredo nunca les falló a nadie. Ahora que no está, Javi tiene que sostener todo solo. Solo tiene 32. Es joven. Puede equivocarse, cometer errores. Hoy no vine a pedirle clemencia. Él se equivocó. Que el Consejo lo castigue como quiera, pero destituirlo. Si don Alfredo estuviera aquí, ¿en su presencia le echarían a su hijo de la empresa? Por respeto a don Alfredo, puede quedarse. Pero con una condición. Escuché que la nueva presidenta de Grupo Rivera le gusta a Javi. Señora Rivera, ya que ocupa el puesto de presidente, debe aprovechar la ocasión para conseguir la inversión de Rivera. Así todos podremos ver su capacidad. ¿Qué? ¿Usted? Sin problema. Javi lo hará mañana. Mamá, ¿de verdad me pides que cortele una mujer mayor que tú? ¿Aún me ves como tu hijo? Si no vas, mañana te quitan el puesto. ¡Que lo quiten! Ya no quiero ser este títere. ¿No ser un títere? Dime. Si dejas Herrera, ¿qué más puedes hacer? Buscaste a Andrés Morales y ni siquiera te recibió. Ni siquiera logras conseguir una inversión decente. ¿Con qué derecho me dices que no eres un títere? Ven conmigo. ¡Sal! Ven aquí. Límpialo bien. Mamá. Cállate. Antes, cuando fundé la empresa con tu padre, para ahorrar en limpieza, de día negociaba contratos y de noche limpiaba los baños. Y ahora estás frente a mí diciendo que no serás títere. Entonces dime, ¿qué sacrificio puedes soportar? Te da asco, ¿verdad? Pero al conseguir Grupo Rivera, ¿qué es este asco? Rivera Pharma.
Top 100 farmacéutico, billones en activos. Las ganancias de un trimestre igualan un año de ingresos de Herrera. Si consigues Grupo Rivera, la riqueza de Herrera estará asegurada. Serás una leyenda en los negocios. Si Valeria Torres lo ve, ¿qué crees que pensará? Por más que su estudio Luminar sea genial, solo diseña para otros. Y tú conseguirás Grupo Rivera. Javi, si quieres que vuelva, primero debes hacerte notar. Mamá, cuando fundaste la empresa con papá, ¿también te sentiste muy cruel? Sí. Por eso me odias. No importa, pero cuando estés en la cima, todos te mirarán con admiración como antes. Ya sea Valeria Torres o cualquier otra mujer, a quien tú quieras, no será problema. Mamá, me das asco. Pero lo que más me da asco es que siento que tienes razón. Si hasta a su propio hijo lo usa así, entonces a mi bebé, ¿qué será para ellos? Parece que para sacar dinero de los Herrera, debo cambiar de plan. Los 30 días de reflexión terminaron. Si ambos quieren el divorcio, firmen aquí. Valeria, en estos 3 años te fallé. Te hice sufrir. A partir de hoy, te libero. Si no supiera que en 2 horas verás a la presidenta Rivera, de verdad me habría dejado engañar por tu cara de inocente. Hola, señora Rivera. Soy Javier Herrera, de Herrera. Esta es nuestra propuesta más sincera de colaboración para el edificio médico. ¿Ya te divorciaste? No. Sí. Señor Herrera, al divorciarse de esa exesposa que lo engañó y solo quería su dinero, ¿no debería celebrarlo con fuegos artificiales? ¿Por qué tiene esa cara? ¿No está de humor? Señora Rivera, bromea. Aunque ella fuese terrible. Al final sentía algo. Así que todo esto ya lo sabías. ¿Cómo es que eres tú? ¿Cómo es que eres tú? Claro que soy yo. Esa que, según tú, buscaba hombres y te ponía los cuernos, tu ex esposa. Me estabas engañando. Desde el principio. Todo fue un plan tuyo. Así que antes, me pediste que fuera solo para engañarme a firmar. Por eso dijiste que sí. Valeria Torres. Me ganaste. Yo, Javier Herrera, con más de 30 años, nunca antes me habían hecho el ridículo. Ganaste. ¿Ya estás satisfecha? Me ves como un perro meneando la cola a tus pies y luego cortas la cuerda tú misma. ¿Te sientes muy orgullosa ahora? No, Javier. Solo quería un final limpio. Pero no quisiste dármelo. Así que tuve que tomarlo. Valeria, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Sobre el bebé. No lo sabía. Seguridad. El señor Herrera perdió el control. Sáquenlo de aquí. ¡Valeria Torres! Tú, si lo hubieras sabido antes. Yo, Valeria Torres. No lo supiste antes. Y yo no me di cuenta a tiempo. En estos 3 años estamos a mano. Papá, ya te transferí el dinero. Ten paciencia. Cuando domine a Javi, la familia Ríos prosperará. Camila Ríos. Yo afuera como un perro, salvando a Herrera. ¿Y tú? Solo robas el dinero de Herrera para tu familia en la ruina. Valeria antes, cuando era la señora Herrera, no era tan irresponsable. Por eso Valeria se divorció de ti. Si hubieras sido un buen esposo, al menos ella te amó antes. ¿Cómo se divorciaría de ti? ¡Cállate!
Mañana, este vídeo del presidente Herrera abandonando a su prometida embarazada se viralizará. ¿Cuántos días más caerá Herrera? Señor Herrera, ya debe saberlo, ¿no? Nunca dije que eras mi prometida. Los internautas no piden certificados, solo quieren chismes. 5 millones de euros para comprar este vídeo. Me llevo el dinero y me voy. ¡Camila Ríos! ¡Cállate! Si alguien se entera que en el mes de reflexión dejaste embarazada a otra, el consejo te destrozará mañana. Y los 5 millones de euros los pago yo. Borra el vídeo por completo. Qué directa, señora. Alto. Para llevarte el dinero, tienes que hacerme un favor. Dime. Se sabe que Valeria Torres, fundadora de Estudio Luminar, asumió recientemente como presidenta del Grupo Rivera. Se rumorea que con el expresidente tiene una relación íntima y su cargo es cuestionado. Mariana, siéntate. Cuñada. No, Valeria. Vine a disculparme por mi hermano. Las noticias de hoy fueron rumores que mandó difundir a Camila. Busca a trolls para difundir en internet que Valeria Torres se acostó con ese viejo de más de 70 años, don Ricardo, para ser presidenta de Grupo Rivera. Cuando se quede sin salida, solo podrá volver a mi lado. Valeria, lo siento. No sé cómo mi hermano llegó a ser así. Al menos, creí que antes no era así. En tus 3 años con los Herrera, mi hermano te hizo tantas cosas terribles y nunca dije nada en tu defensa. Ahora, usa un método tan sucio. No tengo cara para verte. Mariana, no tienes que disculparlo. Tú eres tú y él es él. Además, ya estamos divorciados, así que sigues siendo mi gran amiga. Hoy, gracias. Quiero hacer pública esta grabación, pero temo que por eso él... Lo que él hizo. Que asuma las consecuencias. ¡Javier! ¿Tienes cerebro o un tumor? Te atreves a provocar al Grupo Rivera. Quieres arruinar a Evera, ¿verdad? No. Esa grabación es falsa. Camila Ríos me incriminó. El Grupo Rivera envió un aviso. Ve rápido a disculparte abajo. ¡Rápido! Don Ricardo, fui una mala madre. Javi solo actuó sin pensar. Escuchó las mentiras de Camila Ríos y por eso hizo esto. Hoy dejamos nuestra dignidad de lado para disculparnos. Habla. Pide perdón. Javier, ¿de verdad crees que te equivocaste? Valeria, eres una interesada. Prefieres estar con don Ricardo, ese viejo que podría ser tu abuelo, y juntarte con él antes que entrar a la familia Herrera. Me das asco. Él es mi abuelo. Ella es mi nieta. La nieta de los Rivera, fundadora de Luminar, Valeria Torres. Te escondiste muy bien. Con tantos títulos de prestigio, lavaste y cocinaste en casa Herrera sin decirme nada. ¿Era para burlarte de mí? 3 años de matrimonio. ¿Cuántas veces volviste a casa? Yo. Para ti, solo eres calculador, interesado y frío como la élite. Cuando me enfermé estabas de negocios. Cuando Camila Ríos me humilló, tú la defendiste. Si estás aquí hoy, no es por arrepentimiento, sino porque descubriste que no puedes ofender al Grupo Rivera. Alguien como tú no merece hablar de amor. Escuchen bien todos los de Herrera. Si no eliminan al culpable que humilló a mi nieta, de una vez por todas, Rivera Pharma hoy venderá en corto a Herrera. No solo el Grupo Rivera. Nosotros, Capital Horizonte, cortamos de inmediato toda relación con Herrera. Andrés. Director Morales. Somos socios por tantos años. Por una mujer cortas lazos con Herrera. Señor Herrera, no te creas tanto.
Si Nueva Ciudad te toleró estos años, fue solo porque querían los diseños de Estudio Luminar. De verdad te crees muy importante. Valeria, todo es mi culpa. De mamá, no, de tu tía. Por tu matrimonio con Javi de 3 años. Perdónale esta vez. Señora Mendoza, tantos años en su casa. ¿Acaso no me ha humillado y tratado como sirvienta? Tal madre, tal hijo. Que Javier sea hoy tan avaricioso es gracias a usted. Abuelo, vámonos. Desde hoy, toda la clínica del Grupo Rivera no permitirán que los Herrera pisen su suelo. Notifíquenlo. En Inmobiliaria Nueva Ciudad, todos los centros comerciales y tiendas de lujo, de inmediato, añadirán a madre e hijo a la lista negra y serán prohibidos para siempre. Andrés, ¿por qué siempre la defiendes? ¿Qué relación tienes con Valeria? Soy su pretendiente. No te hagas el enamorado. Si no fuera por el Grupo Rivera y su estatus, no la seguirías como un perro. Hace mucho tiempo ya me enamoré de ella. No importa quién sea, para mí es igual. Ya sea Valeria o la señora Rivera, en la ruina o en la cima, la voy a conquistar. De hecho, debería agradecerte. Te casaste con alguien que no amas, pero liberaste a la que yo amo. Vamos, rápido. La ceremonia ya va a empezar. Oye, ¿por qué me resulta tan familiar esa chica? Camila Ríos. La que copió el trabajo de Vale y que falsificó su currículum. Escuché que luego intentó en varias empresas, pero al revisar su historial, la rechazaron. No pensé que limpiaría aquí. Falsificó 2 veces. Su reputación ya está arruinada. Que ahora tenga un trabajo de limpieza ya es mucho. Sí, escuché que después de que Javier fue echado de Herrera se quedó en casa. Su madre busca trabajo para él. Pero él se cree mucho. Se avergüenza de todo. Y sigue en casa, a costa de su madre y hermana. Basta, no es asunto nuestro. Vamos. La ganadora del premio a Líder Empresarial del Año, presidenta de Grupo Rivera, fundadora de Estudio Luminar, la señora Torres. Gracias al comité. Este premio es del Estudio Luminar y de todos en Grupo Rivera que confiaron en mí. Seguiremos avanzando con valentía para abrirnos un nuevo camino. Jefa, el año pasado decían que Luminar era la gran sorpresa. Este año ya nos llaman invencibles. Felicidades, directora Torres. Directora Torres, felicidades. Soy el nuevo director ejecutivo de Herrera. Soy Fabián. Herrera antes tuvimos muchos negocios con Torres. Aunque con el anterior hubo malentendidos. Todo eso ya es pasado. En los negocios priman los beneficios. ¿Qué opina, directora Torres? Director Fabián, el Estudio Luminar ya terminó su alianza con Herrera. No pienso volver a sacar este tema, pero tampoco lo olvidaré. Sobre la alianza, no vuelva a mencionarlo. Director Torres, no importa que rechace la alianza, pero siempre me ha intrigado cómo una mujer en tan solo unos meses pasó de ser una ama de casa divorciada a ser la presidenta Rivera, con bonos y proyectos. A este ritmo, hasta los veteranos de la industria se sentirían envidiados. Me pregunto, directora Torres, ¿cómo llegó tan lejos? Director Fabián, la directora Torres se basa en 127 proyectos en 5 años, 360 millones en ingresos. Los proyectos de los últimos 3 años los hizo con Luminar. Estos datos están en Internet. ¿No hizo su investigación antes de asumir? Y con Inmobiliaria Nueva Ciudad, el gran contrato de 80 millones de euros. En el Foro de la Industria, expuso a Camila Ríos ante todos. Director Fabián, ¿cree que eso no basta? Director Fabián, que la directora Torres ganara este premio fue por unanimidad del comité.
Director Fabián, no importa. Desde ahora, cada uno por su lado. Lo que acabas de decir fue mejor que tu discurso de agradecimiento. Parece que tu hábito de espiar no ha cambiado. Ay, ya sea que escuches o no, es lo mismo. No lastimes mi pino de la suerte. Señorita Torres, ¿podemos conocernos? En este momento ya no es la esposa de nadie, ni el accesorio de nadie. Solo es ella misma. Desde ahora, mi carrera y mi vida solo dependen de mí.